Pues la verdad lo encajo con ilusión, lo primero con ilusión y lo segundo con responsabilidad. Lo primero pues es un cargo que me otorga el partido a nivel nacional, dentro del Consejo General, tanto en el tema de transparencia como del control económico. Somos 5 miembros, hay una persona de Galicia, otra persona de Castilla y León, otro de Cataluña, otro de Murcia y yo de Aragón. Y la verdad pues con responsabilidad y orgullo de que el partido haya confiado en nosotros para por supuesto para Ciudadanos. La transparencia y el control económico es base primordial en nuestro ideario y en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar. Pues la verdad es una responsabilidad. Yo a lo primero cuando se me ofreció y dije que adelante, pues lo veía pues con mucha ilusión de hacer cosas, veía como un mundo por delante que podría yo realizar. Luego, pues tienes que tener mucha mano izquierda, tienes que ser una persona pues, que tienes que resolver, tienes que tomar decisiones. Tomar decisiones implica pues muchas veces que a lo mejor no eres lo justo que deberías de ser, pero tienes que llegar a un término medio y por supuesto siempre mirando por el equipo y por el partido. Pues tiene su lógica, la portavoz pues es una persona pues más vinculada a lo que es al ideario del partido, tiene que dar las ideas, no el ideario, perdón, las ideas del partido, tiene que estar dentro de lo que es la cara más amable, más visible del partido, y un delegado territorial pues está un poquito más para atrás, se le ve algo menos, pero es el que tiene que tener toda la organización, todo el control del partido en su sitio. Entonces pues son compatibles, por supuesto desde mi punto de vista somos compatibles, yo desde luego con Susana Gaspar pues intento trabajar lo mejor posible y desde luego siempre mirando por el equipo y por el partido. Éramos personas con una ilusión tremenda, pero realmente no todos estábamos lo preparados que debería de estar un político. Pero la ilusión que nosotros llevamos y las ganas de cambiar las cosas, yo creo que hemos dado un resultado. En general hablo de concejales, diputados provinciales, diputados autonómicos, alcaldes, tenemos 4 alcaldes. Pues la verdad es que se está haciendo una labor extraordinaria dentro de los municipios y se está haciendo una labor extraordinaria desde mi punto de vista, tanto en Cortes como en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque desde luego lo que sí se va a hacer desde la Dirección Nacional es un plan de expansión y por supuesto un plan de preparación. Las personas que vayan a las siguientes elecciones van a ser personas preparadas. No estoy diciendo que tengan 20 carreras, ni que sean alta alcurnia, ni muchísimo menos. Estoy hablando de que van a ser personas preparadas, porque nosotros el problema que tuvimos es que gracias a la ilusión y el hacer bien las cosas, pues hemos salido relativamente bien y airosos. Pero para estas próximas elecciones tenemos que ser los mejores y tienen que estar los mejores en Ciudadanos Aragón. Yo he criticado mucho a los políticos, lo reconozco, he dicho que no se trabajaba lo que se debería de trabajar en las instituciones, lo he criticado mucho antes y lo estoy pagando con sangre, he perdido 11 kilos. La responsabilidad es tremenda, tanto al llevar el orgánico de un partido como unas Cortes de Aragón de 5, donde yo llevo casi 400 intervenciones ya, llevo más intervenciones que harán todos los diputados que hay en el PP y en el PSOE en toda su trayectoria política. Los diputados tenemos que estar en contacto con el territorio, somos políticos porque los ciudadanos así lo han creído y tenemos que estar a lo que nos digan nuestros ciudadanos y por supuesto a toda la problemática que hay en Aragón, allí tenemos que estar. Y el día que nos creamos que porque estamos en el Palacio de la Aljafería somos los reyes del mambo, pues seremos una cuadrilla de sinvergüenzas y espero que eso no ocurra. Yo he venido por Teruel, pero no dejo de ser un diputado de las Cortes de Aragón, de todo Aragón. Y yo he conocido Huesca, he conocido Zaragoza provincia y he conocido Teruel. Tengo que reconocer que donde esté mi tierra, que se quite todo lo demás. Pero de verdad, se me cae la baba, hablando en plata, de hablar de Zaragoza provincia, de Calatayud, de Caspe, de Tarazona, de cualquier pueblecito, el pueblo más minúsculo que pueda haber, de Pinseque, de cualquier pueblo, o irme a Huesca, irme a Sallén, irme a Barbastro, irme a Jaca, irme a cualquier pueblecito. La verdad es que tenemos una riqueza en Aragón, no solamente de territorio, tenemos una riqueza de personas tremendo. Sí, era un trabajo, yo tenía un trabajo, pues no, estaba bien, sigo apreciando a mi trabajo, a mis compañeros y desde luego es un trabajo que siempre llevaré en mi cabeza y que espero regresar, por supuesto que espero regresar, no pienso eternizarme en la política, esto es una época en mi vida.